y esperemos que este tema les pueda servir muchísimo a ustedes, tanto a sus hijos, al profesor Ricardo, y que también lo complementemos con el tema de la licenciada. Sé que ha sido tiempo bastante complicado con esto del COVID. Realmente llegó a cambiarnos muchas situaciones, tanto de hábitos, tanto de ejercicio, dietas, todo ese tipo de cuestiones. Espero que todos sus familiares se encuentren bien y pues si no es así, pues vamos a tratar de hacer un cambio con nosotros para que podamos pues mejorar día con día. El tema que les vengo a compartir hoy se llama fisioterapia en tiempos de pandemia. Como ya muchos saben, mi nombre es Eric Monroy, soy licenciado en fisioterapia y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Listo. Listo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, empezamos con lo primerito, que es el COVID-19. Sabemos perfectamente qué es lo que es, a pesar de todo el tiempo que llevamos, que es un virus completamente nuevo, un virus completamente diferente. Llegó a cambiarnos absolutamente todo, como ya lo comenté y como muchos sabemos. Y solamente es un repaso súper rápido. El nuevo coronavirus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, como muchos ya sabemos, a través de un vampiros y todo ese tipo de cuestiones que ya sabemos. Se presentó como fiebre, fatiga, tos seca, síntomas de gripa, que en algún momento pensamos que era totalmente normal y que de ahí pues nos llevaron a síndromes respiratorios agudos severos y algunos pues obviamente ocasionando la muerte. La enfermedad se propagó por el mundo y la OMS consideró pandemia a partir del 31 de enero del 2020 hasta el 25 de abril del 2020. Claramente seguimos en pandemia, a pesar de que ya nos están vacunando, de que ya la población es un poquito menos de riesgo, pues seguimos todavía con el virus. Como ya sabemos, hay algunas variantes y pues bueno, por eso tenemos que seguirnos cuidando y seguir aprendiendo lo que es el COVID-19. Se registran 2.744.744 casos confirmados, siguen en aumento, y 195.707 muertes por el coronavirus en el mundo. Esa es una cifra, pues, regular que tiene la OMS, pero obviamente ha aumentado un poco por las nuevas muertes por el virus Delta. Actualmente se reportan más de 2.500 casos en todo el mundo debido al COVID, y las estadísticas mencionan que el 5% de la población infectada requiere unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es esto? Los hospitales, como ya sabemos, se ocasionaron y hicieron zona de COVID, ¿cierto? Totalmente nos agarró de imprevisto a todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los hospitales no tienen las capacidades para poder atender este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque faltaban respiradores. ¿Por qué? Porque faltaba oxígeno. ¿Por qué? Porque no había suficientes profesionales de la salud para poder atender a toda la población. Hay algunos pacientes todavía que están, pues, en el hospital. Algunos tienen, pues, los síntomas post-COVID. Es completamente normal. Y con esto vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de COVID? Pues hay 6. Hasta ahorita son como los más conocidos, pero se agrega la tipo Delta, ¿vale? El número 1, pues es gripa sin fiebre, que es los síntomas normales, que era de gripa, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de pecho, todo ese tipo de cuestiones. El tipo 2 era gripa con fiebre, una fiebre completamente, pues, alta, un dolor de cabeza, pues, escurrimiento nasal, dolor muscular, y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Gastrointestinales son los mismos síntomas del 1 y la 2, pero con ya un poquito de diarrea, que ahí aumentan obviamente los síntomas, la deshidratación y más cuestiones. La tipo 4, la tipo 5 y la tipo 6 son las que atacan un poquito más fuerte porque se agregan más síntomas y aparte, pues ahí ya es casi cuando tiene la 6 es la mortal. La tipo delta hubo una variante en el aspecto, ¿por qué? Porque había una sensación de ardor y como sensación de fuego en la nariz, había dolores de cabeza, pero los síntomas iban, venían, había dolor muscular, fue bastante variable en esa cuestión, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Síntomas nuevas en curso, estos síntomas
son en base a la nueva cepa. En algunas personas experimentan una gama de síntomas nuevos o permanentes, que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectadas por el virus a causa del COVID. ¿A qué voy con esto? Se ha reportado en estudios y con pacientes, conforme vamos monitoreando, que pacientes que tuvieron COVID, ya la cuestión de post-COVID, a pesar de que ya les dio hace 6 meses u 8 meses o desde el principio, presentan síntomas post-COVID. ¿Cómo? Se incorporaron a sus actividades físicas y eso les llevó a que tengan una limitación. ¿Por qué? Porque hay bastante dolor muscular, hay limitación para respirar. Entonces, son cosas que ellos no se habían dado cuenta, por los cuales, pues al hacerse un estudio, una ecografía, se dan cuenta que los alvéolos tienen un poquito de inflamación. Dificultad para pensar o concentrarse. Eso se llama neblinas mentales. Esto también es post-COVID. ¿Por qué? Nos comentaba un paciente, y esto igual, pues obviamente es un poquito de chascarrillo, nos decía, no, es que sabes qué, la verdad yo a mí desde que me dio COVID, pues se me han ido más las cosas, o sea, a veces olvido el celular, a veces olvido la cartera, o olvido que tengo que ir por unas cosas, o simplemente olvido compromisos. Me dice, lo bueno es que no se me ha olvidado que tengo familia y esposas e hijos, porque si no ya me hubiera ido. Obviamente, pues, digo, lo bueno es que las neblinas mentales son pues por pocos lapsos, ¿saben? No des Entonces, ideas, Eric. hasta ahí bien. El dolor muscular o en las articulaciones da justamente, ¿por qué? Porque las personas se quieren agregar a hacer ejercicio o las personas que eran sedentarias empiezan a tener dolores musculares. ¿Por qué? Porque vuelven a tener su actividad física, que es subir, bajar escaleras, hacer sus actividades, pero los dolores aumentan. ¿Por qué? Porque justo por el COVID hubo atrofia muscular, hubo pues la misma descompensación, hubo sedentarismo y más cosas. La sensación de hormigueo es ¿por qué? Porque genera una compresión a nivel nervioso. Por lo mismo de que estuvimos mucho tiempo en reposos prolongados, viendo la tele, acostados o sin poder salir, que esas son las personas que estuvieron 15 días de confinamiento, pues el músculo empieza a tener carga muscular y empieza a haber una compresión a nivel del nervio. Por eso es que es la sensación de hormigueo. Lo podemos relacionar a la sensación de la ciática o ese tipo de cuestiones. Mareos o vértigos al ponerse de pie, va relacionado con los dolores de cabeza post-COVID. Cambios del estado de ánimo, es muy común que las personas tengan etapas de depresión por estar tanto tiempo encerrados, por estar en casa, porque en algún momento, pues a lo mejor falleció un familiar y ese tipo de cuestiones se relacionan. Los cambios en los ciclos del periodo menstrual es con las mujeres. En algunos estudios, pacientas, dan que su regla se reguló o simplemente pues tuvo una alta y una baja, o sea, ahí tiene que ver. Entonces, por eso es importante que chequemos y conozcamos si nos llegó a dar COVID, si tenemos algunas de estas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos con el punto siguiente. Círculo vicioso del acondicionamiento físico y la fatiga. Como lo muestra en la imagen, totalmente pues dependemos de este virus. Nos dimos cuenta que nuestros hábitos son totalmente, pues, no adecuados a lo que hacemos. Porque tanto en alimentación, tanto en los tiempos de reposo, en nuestros hábitos de ejercicio, cuando estamos trabajando, todo ese tipo de cosas son cosas que pues no cuidábamos antes y que ahorita nos dimos cuenta que son muy importantes. Esto es tanto pacientes que no les ha dado COVID y pacientes post-COVID. Empezamos con el reposo prolongado. En cuanto empezamos con la pandemia, lo primerito que hicimos fue entrar en reposo, ¿cierto? Estar en casa, empezar a ver la tele, empezar a guardarnos. A lo mejor, pues obviamente había personas que tenían que salir porque pues era necesidad lo del trabajo y es completamente normal, pero pues los demás tenían que cuidarse. Entonces ahí es como de estar en casa, viendo a mis hermanos, a mi mamá, cuando pues a lo mejor no pasaba mucho tiempo ahí, pero pues me la dediqué a estar acostado, a lo mejor no hacer ejercicio como tal, pero ese es el reposo prolongado, pacientes sin COVID, ¿vale? Falta de condición física, que tiene que ver muchísimo que el COVID empezó a atacar a las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué me refiero con enfermedades crónicas?
diabetes, hipertensión, enfermedades reumáticas, ese tipo de cuestiones que son como lo más conocido. Y la falta de condición física es ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que mucha gente tenía esas enfermedades y que no se dedicaba a hacer ejercicio. No tanto como tal, pues ir al gimnasio, cargar pesas, ese tipo de cosas, sino más cuidar su cuerpo con un acondicionamiento físico adecuado a sus necesidades. La acumulación de fatiga tiene que ver con las situaciones de estrés, ya sea en el trabajo, ya sea en casa. ¿Por qué? Porque en el trabajo pues puede ser que una persona se la pase de pie todo el día o sentada todo el día y eso genera fatiga, genera estrés. Y en casa pues obviamente los tiempos de reposo prolongado porque estuvimos mucho tiempo acostados, porque estuvimos viendo tele, porque no teníamos más cosas que hacer y ese tipo de cosas, ¿vale? La acumulación de la fatiga lleva de nuevo al reposo prolongado, porque es un ciclo. Después, la fatiga asociada al COVID ya viene con todos los pacientes que les dio COVID. Volvemos a repetir el mismo ciclo. Nos da COVID, empezamos a tener los síntomas, vamos al doctor, algunos estuvieron encubados, algunos solamente se quedaron en casa y eso nos llevó otra vez al reposo prolongado, a tratar de guardar nuestros 15 días para no poder infectar a nadie, la falta de condición física completamente normal, porque cuando tenemos pues alguna enfermedad, lo que sea, pues nos lleva a estar descansando y no hacemos actividad física. Eso genera otra vez acumulación de fatiga, de estrés y reposos prolongados, ¿vale? Entonces, ese ciclo es el que estuvimos siguiendo en esta pandemia y que alguna gente todavía lo sigue haciendo. Por eso es importante que este círculo vicioso pues no se repite y nosotros cortemos el lazo como tal, ¿vale? Ya sea con nuestros hijos, ya sea nosotros mismos, pero nosotros tenemos que hacer ese cambio sí o sí. Importancia de la prevención. Este es de los temas más importantes que les quiero dar. Antes se los había comentado en las ponencias pasadas y creo que la prevención es de las cosas más importantes que debemos de tener hoy en día. Pues como tal, no esperar a tener una lesión, alguna enfermedad, que se me caiga una muela o cualquier tipo de cuestiones para asistir con un profesional de la salud. La importancia de la prevención es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos y hacerlo nosotros mismos. La prevención hoy en día está presente en todos los ámbitos de tu vida. La salud no iba a ser menos. La prevención es aquello que va a hacer que tu riesgo de padecer una lesión, enfermedad, sea menor. Y la fisioterapia es encargada de esto. En este caso, las lesiones, las enfermedades y todo ese tipo de cuestiones, pues las checamos nosotros como profesionales de la salud, ya que se dividen en fisioterapia neurológica, pediátrica, ortopédica, deportiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Una frase que me gusta muchísimo es de Denis Burkitt, que lo dice en un artículo: si las personas están constantemente cayendo por un acantilado, podrías colocar ambulancias bajo el acantilado o construir una valla en la parte superior del acantilado. Estamos poniendo demasiadas ambulancias bajo el acantilado. ¿Qué se refiere? Que ya estamos bastante acostumbrados a decir, es normal que tenga dolor, es normal que se me inflame el tobillo de esta manera o la rodilla, es normal que pues esté gordito, o es normal que mi hijo coma de esta manera, o es normal que pues no haga ejercicio. Nos acostumbramos a que ya todas nuestras dolencias o patologías o todo ese tipo de cuestiones, simplemente pongamos una ambulancia y caigamos sobre ella. En vez de poner una valla y decir, no, no es normal que me duela, no es normal que mi hijo tenga una mala postura, no es normal que yo esté adaptando malas posturas, no es normal que me duele la espalda, no es normal que se me inflame el tobillo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la prevención y más ahorita que antes. ¿Por qué? Porque justamente a las personas que se dedicaban a hacer ejercicio, pues a lo mejor no fisiculturistas y ese tipo de cuestiones, pero sí a cuidar su dieta, su cuerpo, a hacer el cambio con ellos, con sus hijos. Cuando les dio COVID, las atacó de una manera menos complicada. Les dio cuerpo de que su cuerpo se previniera y se adaptara a lo que el virus iba a hacer y no les afectara tan gravemente. Por eso es que es importante la prevención. Todas las enfermedades de hipertensión, diabetes y esas que son como las más conocidas, las podemos prevenir.
siempre y cuando haciendo nuestros chequeos, tomando nuestros estudios de glucosa, haciendo nuestros estudios de sangre, asistiendo con el fisioterapeuta a checar, y sabes qué, pues me duele esto, o a lo mejor estoy pasado de peso, quiero ir con la nutrióloga. Y todo ese tipo de cuestiones es prevención. A lo mejor no lo notamos en el momento, pero sí a largo plazo. Todo ese tipo de cuestiones para virus de esta manera nos preparan para que nuestro cuerpo esté al 100%. Vamos con el higiene postural, que son los hábitos y recomendaciones en tiempos de pandemia, ¿vale? Ahorita, muchísima gente por hacer home office tuvo muchos problemas en la espalda. Y no solamente en la espalda, en piernas, en cuello, en rodillas. Y también nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, casi todos, tuvieron que estar en la computadora, pues tomando clases, ¿cierto? Tan solo ahorita, pues las clases virtuales aquí con el profesor Ricardo, pues son de esta manera. Son un poquito más activas, totalmente diferentes a las de la escuela, pero bueno, en total tuvimos que estar y adaptarnos mucho tiempo en la computadora. Como muestra la imagen, la señorita, si notan, está encorvada, después se va poniendo ahí un poquito más, se va enderezando y al final de cuentas termina derechito, ¿vale? Pero esas posturas las adaptamos siempre. ¿Por qué? Porque cuando estamos con el celular, lo primero que hacemos es agacharnos, ¿cierto? Agachar el cuello. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos o queremos levantar una moneda, lo hacemos de mala manera. Esos hábitos son los que nos van generando con el tiempo que haya mayor molestia, mayor dolores, y si nosotros no los adaptamos como las personas mayores o adultas, pues nuestros hijos tampoco lo van a adaptar. Las personas adoptan posturas dependiendo de la actividad que realicen. Por ejemplo, los niños, desde que inician su evolución motora, pueden ir adquiriendo malos hábitos posturales, que muchas veces pasan desapercibidos y con el tiempo se han convertido en alteraciones posturales que afectan su biomecánica postural. Como lo vemos en la imagen, la señorita colega fisioterapeuta está ayudando al niño a subir un escalón. En este caso, nosotros lo podemos mostrar con sus niños, de que pueden subir escaleras y lo hacen de mala manera, de que a lo mejor se levantan de la cama y lo hacen de mala manera. Todo esto los lleva a consecuencias más. ¿Por qué? Porque aparte, pues hay que tener en cuenta que pues sus hijos tienen rigidez articular, que hay atrofia y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Pero sí es importante que chequemos porque nosotros como padres, adultos, si no nos damos cuenta de esas posturas, si no les damos un seguimiento o un tratamiento a nuestros hijos, podemos ocasionarles a que lleven alguna escoliosis o que se les ascienda la cadera o que el hombro se les caiga. Y esos son tipo de cosas que se van adaptando poco a poco. Y ahorita más con el uso de la computadora, porque en clases pues no teníamos una silla adecuada, no usábamos un cojín, entonces pues poco a poco fuimos haciendo que nuestra postura se fuera cambiando, ¿vale? Lesiones musculoesqueléticas secundarias al ejercicio durante el confinamiento por la pandemia. Esto nos lleva a toda la población, niños, jóvenes, adultos, absolutamente todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos fuimos en algún momento de la pandemia, fuimos al súper, compramos nuestras pesas, compramos nuestras barras, compramos nuestras liguitas y ahora sí, vamos a hacer ejercicios absolutamente todos. Pero aquí fue el dilema. ¿Cómo hago el ejercicio? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces al día? Entonces, pues obviamente, como las personas no están adaptadas a ese tipo de cargas, pues empezaron a lastimar. Niños, jóvenes, adultos, absolutamente todos, ¿vale? Los mayores y el confinamiento. Estamos hablando de las personas jóvenes, adultas. Disminución de su capacidad para movilizar su musculatura y un incremento de las caídas. ¿Por qué? Porque había compensación muscular, porque había ese momento en el que pues ya me cansé, tengo fatiga y pues quiero hacer mis cosas, me siento cansado y me caigo. Eso es un incremento de las caídas y eso son los pacientes mayores y eso lleva a que tengan cirugías de cadera y se compliquen demasiado. Los deportistas en casa, estamos hablando de sus hijos, de personas que practican deporte diariamente y ese tipo de cuestiones. Se trata de las personas que antes de la pandemia realizaban ejercicios fuera de casa o en el confinamiento se vieron obligados a cambiar la rutina de interior de sus viviendas. Que lo que les digo, adaptamos nuestra casa para poner unas barras, para hacer un mini gimnasio,
y pues bueno, no lo hacíamos de manera adecuada. No es lo mismo entrenar en una cancha que alguien te esté vigilando el entrenamiento, que alguien esté checando cómo haces el ejercicio, cómo lo llevas a cabo, cuánto tiempo y ese tipo de cuestiones que si lo hacemos nosotros mismos. Todo esto llevó a lesiones en el hombro, lesiones en el codo, lesiones en las manos, lesiones en la cadera, y eso ya va por la parte de las caídas, contracturas y ese tipo de cuestiones. Lesiones en el hombro fue más común por las personas que estaban en la computadora, que usaban mucho la computadora. Lesiones en el codo, tiene que ver también con la computadora, y las manos, computadora totalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una compensación muscular y empezamos a usar mucho pues, la musculatura de la mano, de los codos, que van relacionadas en los hombros al momento de hacer esto, ¿vale? Hacia adelante. Las lesiones en la cadera por las caídas y las contracturas tienen que ver por cómo dormíamos, nuestras malas posturas al momento de dormir, nuestras malas posturas al estar viendo la tele, nuestras malas posturas al estar haciendo el ejercicio, y obviamente eso también va con nuestros hijos. Si nuestros hijos se dan cuenta que nosotros queremos hacer ejercicio, pero no lo hacemos de manera adecuada, pues ellos van a decir, ah, pues se va a hacer así. Cuando nosotros tenemos que ser el ejemplo y decir, no, necesito un profesional que me guíe, que me lleve por este lado, para que vean que no me voy a lastimar, y nuestros hijos van a decir, ok, mi papá, mamá está haciendo el cambio y me uno con ellos, ¿cierto? Como ahorita pues entrenan con ustedes, con el profesor Ricardo, entrenan con ellos y eso está excelente, porque también ustedes viven esa parte de decir, ok, pues esto es el ejercicio, esto es los dolores musculares, esto es coordinación, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Hay que mejorar muchísimo la biomecánica corporal que se tiene en el mobiliario o en casa. Eso se tenía que hacer desde el principio. ¿Por qué? Yo sé que en algunas veces no tenemos el sustento económico para comprar una silla completamente funcional y que digas, ay, sí, me compré una silla de 5,000 pesos o ay, tengo una silla de las de Corona, ¿no? No importa. Aquí lo importante es que nosotros tengamos los hábitos de cuidar nuestra postura. Así sea la silla más cara o la silla más barata, nosotros tenemos que adecuarla a nuestras necesidades. Que si mi hijo está en la escuela, puedes colocar una almohada que sea un poco entre mediana y pequeña en la zona lumbar, adaptar su espacio. ¿Para qué? No es lo mismo que yo esté agachado y que esté así, a que ponga una almohada y me sienta completamente derechito. Como lo muestra aquí también en la imagen, lo que les decía del celular. Esto, si notan, la primera imagen te da el celular y estamos completamente derechitos. Después vamos bajando la cabeza, vamos bajando las cervicales hacia ver el celular, y es una postura que adaptamos todo el tiempo. Cuando estamos viendo la tele, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la calle esperando el camión, el celular se ha vuelto una de las mayores lesiones a nivel de las cervicales y la espalda. Por eso es que es importante que también si nuestros hijos están viendo la tablet o están viendo la tele, cuidar muchísimo sus hábitos posturales, porque eso genera que haya más dolor en las articulaciones, ya sea cadera, ya sea rodillo, ya sea tobillo. Entonces, eso genera que empiecen con los malos hábitos posturales, y es obviamente que les van a decir, papá, mamá, tengo dolor, me duele la espalda, me duele la rodilla. Pues sí, porque hay compensación muscular, ¿vale? En los niños y adolescentes es importante que una vez que refieran dolor, rigidez, malestar en el área de la espalda o en cualquier tipo de articulación, se realice una evaluación postural de biomecánica, y ya que esas edades pueden prevenir y corregir las escoliosis. Como notamos, está la señorita trabajando con el niño en la pelota. Eso es ya estamos hablando de estimulación, que es lo que les había comentado en las ponencias anteriores y cuando hicimos la valoración de sus hijos. Y es muy importante nosotros poder adaptar a sus hijos y darles un estímulo para que ellos sigan mejorando día con día. ¿Por qué? Para su práctica deportiva, que es a lo que ellos se dedican, pero no solamente a sus hijos, sino también ustedes, que se den cuenta en qué estamos fallando y cómo podemos ayudarle a hacer ese cambio a nuestros hijos. El niño, si vemos, es lo que les explicaba, no es lo mismo estar en la computadora, como vemos en la primera imagen que tiene la manita hacia abajo. ¿Por qué? Porque te genera una carga muscular a nivel de la espalda y de las rodillas. Cuando está el dedito arriba, es una postura totalmente adaptable. Ahí le hace falta una almohada, pero es lo más adecuado para poder cuidar nuestra postura tanto a nuestros hijos como nosotros mismos, ¿vale? Vemos la otra manita que está hacia abajo. ¿Por qué? Porque está aventando el abdomen hacia adelante. Eso genera que haya una hiperlordosis lumbar y por ende, pues eso genere más molestias todavía. Recomendaciones generales.
Esas recomendaciones son para sus hijos, para ustedes, para que lo tomen en día con día y lo puedan aplicar y pues también se eviten lesiones. El número 1 es no permanecer en la misma postura durante periodos muy largos. Esto se refiere que hay que alternar. Siempre que estemos a lo mejor en el home office o que estemos, no sé, viendo la tele, tratar de levantarnos, tratar de caminar un poquito, tratar de hacer un poquito de actividad física. Actividad física es todo lo que genera un cambio muscular en cuestiones de subir, bajar escaleras, cargar el garrafón, todo ese tipo de cuestiones de actividad física, no ejercicio físico, ¿vale? El número 2, intercalar periodos breves de descanso entre las diferentes actividades, en especial cuando sus acciones son de mucho esfuerzo o movimiento. En este caso, ya que sus hijos van a empezar a entrenar, primera que esperemos que sí, que les den esa noticia del club o simplemente en casa, tener esos tiempos de descanso. ¿En qué momento como? ¿En qué momento hago mi colación? ¿En qué momento tomo agua? ¿En qué momento duermo? Y tener las mejores situaciones para que nuestros hijos hagan ejercicio de la manera más cómoda. Tener la ropa cómoda, no ponerles a lo mejor, y si van con uniforme, solamente el uniforme, no colocarles una playera de manga larga, o no ponerles unas mallas, o ese tipo de cuestiones, porque si hay calor, pues obviamente va a generar que haya muchísimo sudor y que sus hijos no estén cómodos, tan solo nosotros. No es lo mismo tener una sudadera e irnos a correr a tener una playera que sea totalmente delgada y tener esos tiempos de descanso siempre el tomar agua, el dormir, el alimentarme. ¿Por qué? Porque obviamente genera un esfuerzo bastante fuerte, ¿vale? El número 3, si fuera necesario modificar el entorno en casa, especialmente de los niños, entre ellos mobiliarios, objetos y ese tipo de cuestiones sería lo más adecuado. Pero, como les comento, no es tan importante comprar una silla de 5,000 pesos o una silla de 500, o, no, simplemente es mantener bien la postura y los hábitos que tenemos día con día. Siempre y cuando nosotros le pongamos atención a eso, podemos mejorar bastante. Número 4, durante el periodo de estudio o de trabajo, realizar al menos 2 o 3 pausas de 10 minutos para realizar ejercicios o estiramientos, preferiblemente planificados por un especialista, ¿vale? Tiene que ver con el punto número 2, siempre checar cómo hacemos nuestros espacios de trabajo, cómo trabajamos, que no nos lastimemos y en eso generar un poquito de actividad física o ejercicio físico para que generemos mayor fuerza, para que generemos pues liberación de endorfinas, que nos sintamos un poquito mejor con nosotros mismos. La número 5, la más importante, siempre buscar la evaluación y las recomendaciones de un especialista idóneo. En este caso, los fisioterapeutas son los responsables de readaptar y rehabilitar a las personas a sus actividades de la vida diaria. Entonces, si nosotros queremos tener una buena evaluación, nuestros hijos que tengan un buen seguimiento, pues llevarlos con un profesional, no llevarlos con un huesero, no llevarlos con un quiropráctico, no decir, pues que me truenen y listo, es más que suficiente. No, siempre ir con un profesional, ya sea la dolencia que sea una gripa, sea una muela, sea lo que sea, siempre llevarlo con un profesional, ¿vale? Y listo. Perfecto, Eric. Muchas gracias. Qué importante. Fíjate que una de las cosas que hemos querido transmitir con este tipo de clases es la importancia del movimiento. Para los profes que estamos aquí, queremos transmitirle a los papás la importancia que son sus hijos para nosotros y la importancia del movimiento que deben de tener constantemente para poder mantener su movilidad motriz, su salud. Y algunos papás se darán cuenta cuando dejaron de asistir que una semana, 2 semanas o más causan estragos porque el niño tiene que empezar casi nuevamente de cero porque pierde esa movilidad. Su cuerpo ya no mantiene la memoria de lo que hacía antes, entonces volvemos a empezar de cero para volver a crear este tipo de movilidad. Importante también que los papás hagan actividad física, que sientan un poquito la necesidad de esta situación de hacer actividad física para que puedan estar a la par con sus hijos. Muchísimas gracias, Eric. Seguimos No, de qué, Richard. para la siguiente plática, ¿sale? Sí, sin problema.
Digo, ya, eso es muy importante lo que dices. Es importante que nosotros como adultos nos comprometamos con nuestros hijos y generar ese cambio. Ayudar a que ellos se vayan involucrando en el ejercicio. Como lo dices, se pierde muchísimo tono muscular, se pierde coordinación. Y pues bueno, para recuperarlo pues es un poquito complicado, pero se puede hacer siempre y cuando se haga en conjunto. Como lo comentaba la licenciada Naomi, si nosotros nos involucramos en ese cambio y en esa dedicación que le damos a nuestros hijos, ellos se van a involucrar todavía más y van a decir, ok, mi papá lo está haciendo, entonces yo me voy a involucrar más, quiero ser como él, quiero sentirme como él. Y en esta parte, pues es un beneficio para nuestro cuerpo y nos lo va a agradecer completamente por todo lo que ha pasado. Y ahorita, pues la prevención es muchísimo más importante que cualquier otra cuestión. Totalmente, totalmente. Es mejor hacer ejercicio por salud y no por necesidad. Y les pondré un ejemplo a todos. Alguna ocasión, hace 2 años, un amigo me decía, ¿cuánto me cobras por bajarme de peso? Le sobraban 20 kilos. Y en aquel entonces le dije, te voy a cobrar 1,000 pesos por kilo. Y me dijo que no, que yo era muy carero. Cuando cada kilo se lo iba a bajar aproximadamente entre 1 mes y 2 meses para ir lento. Ahora le dio COVID, sigue igual de obeso y ahora le voy a cobrar 1,000 pesos por sesión. O muérete, por mí no hay problema, es tu salud, no la mía. ¿Sí? Porque cuando yo te lo ofrecí barato, no lo quisiste. Y ahora, mucha gente que le dio COVID, su capacidad pulmonar bajó y ahora tiene la necesidad de recuperarla porque está en riesgo. ¿Sí? Y simplemente por la apatía de no hacer ejercicio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tan caro? Porque antes te lo ofrecí barato y no lo aceptaste, ahora te lo voy a cobrar de tal manera que tengas la necesidad de hacer, o búscate esas terapias de ozonoterapia, búscate cualquier terapia que ustedes quieran, les va a salir carísima. Y lo más barato en el mundo es hacer actividad física. Necesitan un par de tenis, un espacio de 100 metros de pasto o tesontle donde amortigue para no lastimarse las rodillas y los tobillos y tener la necesidad y las ganas de moverse, simple y sencillamente de moverse. Y es ahí donde si vemos y pensamos los pormenores positivos de esta pandemia, nos vuelve más conscientes sobre esta situación. Cuidarnos de manera personal para mantenernos con buena salud y, digamos, en mi caso, durarle más tiempo a mis hijos, que ya yo esté el mayor tiempo posible con ellos. Espero que ustedes piensen lo mismo y empiecen un cambio positivo. Gracias, Eric. Te mando un abrazo. Profe Javier, ¿y andas por ahí? Prende tu micrófono. Mi Richard, nos estamos viendo y pues espero